No he dormido en perros 2 días. Quemen la universidad, por favor. Después de un poco de lloriqueos, comencemos ya una maldita vez. Para iniciar, los lobos espaciales, la Vilca Fenrica, los lobos de Fenris, los hijos del gran lobo, el rey lobo Leman Russ, tan feroces como leales, cuya presencia es básicamente sinónimo de problemas y de batallas muy grandes. Vámonos todos a la guerra, hermanos, por Ross y por el padre de todas las cosas. Los inicios de su historia comienzan bastante extraños, pues para empezar, aquí quiero corregir básicamente un error que cometí durante el video de los salamandras. No fueron los de la 10ª Legión que fueron aislados del resto, sino que se trataba de la 20ª Legión, o sea, los salamandras, los lobos espaciales y la Legión Alfa fueron aislados del resto y desarrolladas aparte de los demás. Hasta el sol de hoy no tenemos ni la menor idea del por qué fue así, pero debido a las terribles mutaciones que sufren las legiones, es de esperarse de que tendrían algo que ver, aparte del papel tan importante que estos harían en el futuro como ejecutores personales del emperador. A los inicios de las guerras de unificación, ellos ya tenían una fama de ser feroces y salvajes. Después de todo, se sabe que muchos representantes de algunas culturas bastante bárbaras, de hecho, de las más violentas, se escogieron para hacer las pruebas para esta legión durante los primeros días de la guerra de unificación. La sexta tenía muy pocos reclutas nuevos y estuvieron muy por detrás de las legiones primas, y su participación se mantuvo siempre al margen de los combates a gran escala, en especial cuando se trató de la reconquista del sistema solar. No fue hasta que llegó el momento de expandirse a las estrellas que la sexta legión tuvo la oportunidad de lanzarse contra un enemigo. Una década de la cruzada tuvieron que esperar para poder luchar en lo que sería llamado el planeta Desvan, llamada así por la población indígena de ese planeta. Aquí la Gran Cruzada, dirigida únicamente por el emperador de la humanidad, envió a los 3 capítulos de marines juntos con 5 compañías más de marines, un total de 3.500 legionarios del momento. Fue una batalla complicada, porque el planeta resistió bien a la era de los conflictos. Su sociedad era bastante avanzada e industrializada. Esto a todas luces era una prueba para ellos. La sexta legión, que también era llamada como el Rogue de manera despectiva por aquel entonces, el comandante en ese entonces era Enoch Radbin, el cual lanzó una operación de asalto planetario al mundo fortificado llamado Núcleo Mazanore, bajo la cobertura de un bombardeo sobre las áreas exteriores y los nexos de la infraestructura de la ciudad. Docenas de zonas de desembarco fueron despejadas en la subsiguiente confusión por cañoneras y cápsulas de desembarco. Radbin básicamente desembarcó casi todas sus fuerzas en una sola hora, sin dejar básicamente ninguna sola reserva. Los comentarios tácticos hechos por los observadores imperiales afirman claramente que lo que en un primer momento se parecía a la táctica punta de lanza de asalto de choque, ya ampliamente practicada por las legiones, siguiendo el ejemplo de la 16ª de Horus, rápidamente se había visto cambiada y evolucionada, o para algunos detractores, degenerada, en algo totalmente distinto. En vez de buscar los puestos de mando, el Rogue se expandió por toda la ciudad no como una tropa de guerreros, sino como lo más parecido a un incendio. Aunque no parezca, este desembarco fue bastante efectivo, pues los soldados que intentaron contraatacar al Rogue tuvieron que retirarse de forma sumamente desordenada. No estaban listos para tratar con el salvajismo y velocidad de los lobos, y lo peor es que esta huida hizo que los salvajes se emocionaran y redoblaran su ataque. La matanza fue todavía más grande. El bueno de Enoch Radbin no aceptó la rendición del Núcleo Mazanore hasta que sus calles habían sido totalmente pintadas de rojo carmesí de sus habitantes, ya no soldados, sino civiles. Solo con la victoria de esta única ciudad, el mundo terminó hundiéndose sin pensarlo. Pues ¿quién estaría tan loco como para resistirse ante tan salvaje despliegue? Este acto fue suficiente como para satisfacer al emperador, el cual unió rápidamente a la legión a la Gran Cruzada.
donde muy normalmente actuaba junto con el ejército imperial, aunque aquí sus números habían crecido bastante. Ya para este punto habían llegado a lo que sería alcanzar los 7000 miembros. No alcanzaba los espectaculares números de los lobos lunares y de los ángeles oscuros, los cuales básicamente casi triplicaban sus números, pero seguían siendo una fuerza temible en muchos sentidos, siendo su especialidad en este entonces las operaciones de búsqueda y destrucción, de manera rápida, especialmente en condiciones de lucha urbana, o en acciones de castigos en general, como reprimir rebeliones, infligiendo ataques breves y brutales de represalias, lo cual ellos disfrutaban mucho, pues el señor de la región pedía esas misiones para la sexta. La sexta pues destacó por mantener una apariencia curiosamente desprovista de adornos, haciendo apenas los cambios necesarios para indicar una función y división táctica de sus tropas. Una notable excepción a esto era cuando se les ponía el mando de regimientos del ejército imperial, en cuyo caso añadían de forma bien visible la insignia de la doble llama del Sanguata, ese icono más típico de los maestros de la disciplina, y el cuerpo de prebostes de las Fuerzas Armadas Imperiales. Tenía un significado muy claro. Mostraba abiertamente el poder sobre la vida o muerte que cada legionario de la sexta tenía sobre las tropas menores bajo su mando. Era un poder que tenían fama de ejercitar de forma extrema, aplicando castigos sumarios a cualquier fuerza mortal que les pareciera que carecía de militancia o disciplina en su presencia. A esta altura podemos decir que su fama no era la mejor de todas, pues podemos destacar que eran hasta cierto punto una popularidad contradictoria en la cual su historial era más que impecable, de constantes éxitos y en especial honores de los cuales ellos se regocijaban como locos, pero todas las historias que tenían sobre daños colaterales completamente innecesarios, pues normalmente tenían que ver con bajas civiles humanas. Sus deseos bestiales ya eran una realidad mucho antes de conocer la cultura de Fenris. Pareciera que siempre serían salvajes, algo que en el Canis Helix, la base de la semilla genética, tenía muy arraigada ese salvajismo. Incluso la legión se gobernaba por la fuerza de sus oficiales, más que por el respeto de sus autoridades. Esta forma de gobernarse y administrarse les dio una fama muy mala. No tan malo como los futuros amos de la noche, los cuales ya tenían una fama de ser el miedo y el terror del emperador, pero esta fama fue lo suficientemente mala, o por así decirlo, como para que surja el apodo informal e insultante de el Rogue, un término colectivo usado a menudo en la era de los conflictos para referirse a los chacales carroñeros y los perros montantes de los mares secos de Terra. Pero aún entre las legiones peores vistas seguían siendo ejemplos de brutalidad honorable, a diferencia de los ya mencionados futuros amos de la noche o los perros de guerra, futuros devoradores de mundos. Aunque como les digo, su fama era totalmente contradictoria, o muy mala o medianamente mala, y con la llegada del Rey Lobo, todo cambiaría para mejor. Se cree que el bueno de Ross fue encontrado durante su juventud, y encima fue el segundo primarca en ser encontrado. Creo que es mejor decir que fue el segundo en verse en público con el emperador. Cuando Leman tomó el liderazgo de su legión, trajo consigo una gran cantidad de guerreros de Fenris, algunos muy avanzados de edad y por supuesto, su guardia del lobo, sus más cercanos compañeros, los cuales también eran llamados Barahir. Los cambios fueron sin muchos contratiempos, pues los legionarios se mostraban bastante felices y se regocijaban bastante de tener a su primarca, y que Leman tuviera un aspecto tan barbárico de seguro afectó a que se sintieran cercanos. Era carismático y rápidamente inspiró respeto entre aquellos a quienes se les había enviado a comandar. Y para una legión que ya respetaba la fuerza por encima de cualquier otra cosa, era un guerrero cuya fortaleza excedía la de cualquiera de ellos hasta un grado prácticamente absurdo. Enoch Radmin renunció al mando, quizás a regañadientes, pero sin plantear un desafío abierto. Y sí, la presencia de los Barahir, que Ross había dispersado en parte entre las tropas, era causa de algún resentimiento. Pronto se hizo saber que el mando del Rey Lobo no debía ser cuestionado,
y que los Barahir estaban más que dispuestos a ofrecerse a un combate singular para decidir cualquier discusión al respecto. Una vez se establecieron de mejor manera, fueron enviados a lo que sería conocido como el sector La Rueda de Fuego, un lugar salvaje y bastante terrible. Era azotado casi constantemente por tormentas disformes y tenían una cantidad enorme de mundos de sinos, mayormente orcos en general, vaya sorpresa. Y ahora, con una furia mejor orientada y un salvajismo más centrado en honores, los ahora lobos espaciales, o Vilca Fenrica, se lanzaron con una cantidad enorme de cruceros de asalto. Se lanzaron contra los mundos claves centrados netamente en despedazar los dominios orcos, siendo atacados por muchos frentes. Se dividieron en decenas de escuadrones menores, de tamaños muy variados, cada uno enviado a atacar sus propios objetivos. La más grande fue dirigida por el propio Leman Russ, y partió directamente hacia el corazón de la base del poder orco. Cuando Leman Russ dio la orden, la guerra llegó a la Rueda de Fuego, como un furioso huracán se describe normalmente. Una guerra que ni siquiera los brutales y belicosos orcos que la dominaban habían conocido jamás. 5 años duró la batalla, y entre los cientos de muertos de la legión se encontraban a Enoch Radbin, el cual cargó de manera suicida contra un ataque orco. Y por mucho que el sistema completo se haya convertido en un cementerio gigante, eran los orcos los que morían por miles. Esta fue una guerra sin cuartel ni descanso, no un acto de conquista, sino de absoluto exterminio, llevado a cabo por la implacabilidad y constancia que ningún humano normal hubiera podido mantener, únicamente hecha por los lobos espaciales. Para esto era para lo que la Sexta Legión había sido creada, y en la Rueda de Fuego, como Russ había prometido, fue forjada de nuevo. Las antiguas brutalidades y excesos de los que se habían acusado a la que sería la Sexta Legión fueron compensados bajo el mando de Leman Russ, con su sed de sangre controlada por la disciplina y una voluntad de hierro, y su rabia controlada por el deber y una lealtad jurada al emperador. Russ hizo a su legión enorgullecerse de lo que era, del poder que blandía e incluso de la monstruosa violencia que acechaba en su corazón. Pero a pesar de esto, no les permitió ansiar la gloria por sí sola, ni regodearse en el amargo veneno de la matanza sin sentido. Les dio un propósito y honor, por sombríos que fueran. Cuando la batalla murió, los cansados guerreros fueron directito a Fenris, donde adoptaron gran parte de su cultura y honraron a sus caídos. Aquí hay una buena cantidad de historias que contar, ya que ante la Sexta Legión cayeron los dominios de Sinos, de los orcos y los Eldar, los Talaris y los Saur-Duin, y fue especialmente famosa la destrucción de la tiranía alienígena de los Noman, en el antiguo mundo de Colmena de Nova Borilia, una esclavitud que databa a milenios atrás. Este conflicto en concreto fue una victoria muy celebrada, pues la antigua PC de tanque de batalla, recuperada para el Imperio en esa misma campaña, fue bautizada en honor a Leman Russ por el Mechanicum. Aparte de estas historias, podemos encontrar las menos conocidas como los genocidios de Ragdan. No hablo de menos conocidas por menos relevantes, sino por el misterio que aguarda, pues los ángeles oscuros pelearon ahí y fueron enviados los lobos espaciales como refuerzos. Se rumorea que se puede tratarse de los primarcas borrados o un ataque sinos totalmente peligroso. Yo creo que se trata básicamente de los primarcas borrados, pero ya saben, mucho misterio alrededor de todo esto. Pero bueno, ellos peleaban donde les daba la gana. Ellos socorrían a quienes ellos justamente querrían, lo cual los hizo apartarse de la demás legión, teniendo un muy poco respeto por los demás, dándoles igual todo lo que los demás piensen de ellos. Sus pocas relaciones firmes fueron justamente con los ángeles oscuros, con los cuales se consideraban básicamente iguales. Y luego estaba la autoridad del emperador, la cual era la única a la que los lobos respondían. Eran unos desgraciados de primera, cuando se trataba de hospitalidad, porque incluso para entrar al sistema de Fenris se solicitaba invitación, excepto cuando se trataba de los mismísimos emisarios del mundo trono, que les traen salidos de este Terra
armamento recién diseñado. Tenían esos privilegios y joder si los usaban. Para finales de la Gran Cruzada, los lobos eran totalmente temidos y respetados como una fuerza impredecible, lo cual les llenaba de una aura de miedo que muy pocas legiones podían igualar. Y con Horus ahora como el señor de la guerra, respetaron la decisión, no de la manera más amable, pero al final la aceptaron. Y aceptaron con más ganas cuando fueron enviados a lo que sería llamado la quema de Próspero. Eso fue un desastre, pero del bueno, ya que el bueno de Magnus fue forzado a traicionar al imperio y Lehman quedó muy jodido, con su legión bastante lastimada. Incluso quedaron como los apestados, sin tener un poco de confianza y ningún aliado, pues después de todo lo que hizo, no lo dejó muy bien parado. La participación de la Legión de los Lobos destaca sobre todo en el inicio de la herejía, como podrán ver. Pero como siempre tienen bastante historias en la herejía, como sus enfrentamientos con la Legión Alfa, sus interacciones con las legiones traidoras y leales. Cuando llegó el final de la herejía de Horus, los lobos se echaron la culpa una y otra vez. El bueno de Lehman incluso estaba totalmente devastado, prefiriendo la muerte. Lionel Johnson casi quiso hacer el honor de darle muerte, pero al final no lo hizo. Con la ayuda de Constantin Baldor, Lehman y su legión se unió a lo que sería el exterminio de los traidores. Y hablando un poco de la desaparición de Ross, podemos decir que fue una promesa de que algún día volverá, mientras se aventura en el Ojo del Terror, que ahora es Cicatriz Maledicton, en busca de... quién sabe. Tal vez sea algo que dé vuelta a toda la galaxia, pero por los momentos no tenemos nada muy claro. Pero bueno, hablemos de Fenris y todo lo que se tiene que dar, que exactamente poco no es, pues ya sabemos que Fenris es considerado un mundo letal, de los más jodidos de hecho, pues no solo su clima es uno bastante jodido, tan increíblemente jodido, que muchos se preguntan por qué sus océanos no se congelaban, sino que también es un ambiente que favorece mucho a los fuertes, pues las bestias de esta región tienen una fuerza admirable. De hecho, se teoriza que los dragones marinos y los kraken pueden ser tiránidos que han evolucionado aparte de la mente colmena. Otra característica de este planeta es que gira alrededor de su sol, formando una elipse pronunciada, que esto provoca que el resto del año sea un frío gélido y durante el verano sea un calor aberrante. Los ríos congelados de hielo se convierten en ríos de magma, y las placas tectónicas chocan como locas, convirtiendo el planeta en algo totalmente inhabitable. Aunque por alguna razón los humanos siempre sobreviven, pero bueno, de algún modo se las arreglan para siempre sobrevivir. Hablando un poco más de la fauna del planeta, la cual está más que adaptada para esos entornos tan letales, no podemos encontrar con lo que serían osos gigantes, mamuts, los míticos krakens y los famosos lobos fenrisianos, los cuales son básicamente lobos enormes, semi-inteligentes, de gran poder. Y con todo esto en cuenta, sabrán que el peligro está en todos lados. Obviamente los lobos querrán a los más fuertes para sumarlos a sus filas. Esta es una misión que tienen los sacerdotes lobos, un puesto que combina hasta cierto punto el apotecario y el capellán, los cuales sobrevuelan el planeta entero presenciando cada combate que resalte ante sus ojos. Por ejemplo, Ragnar Blackmane fue reclutado por resaltar en combate, matando a muchos de los más fuertes de sus atacantes, incluyendo a su rival Striviorn, el cráneo torvo. Es muy simple como podrán ver, pero vaya que su maldita semilla genética no. Porque hagamos en cuenta lo siguiente, amigos. La semilla genética es tan única como letal, pues todos los nuevos reclutas necesitan recibir primero la Canis Helix, si no la semilla genética no será nunca recibida. La Canis Helix contiene una gran cantidad de mutaciones que convierten a lo que sería el neófito en una bestia, tan literal como suena. Su cuerpo se ve cubierto de pelo, sus colmillos empiezan a crecer de sobremanera, obteniendo una fuerza mucho mayor y a su vez les da una inestabilidad mental bastante peligrosa, poniendo al límite su mentalidad, teniendo una constante batalla entre su lado más salvaje y su cordura. En caso de que la bestia los consuma, se convertirán en Wulfen, que sería básicamente hombres lobos totalmente enloquecidos.
Pero bueno, si quieren más información acerca de los lobos espaciales, les recomiendo mucho lo que sería la historia de Ragnar Blackmane, la novela Lobo Espacial, la cual la puedes encontrar en mi Discord si gustan pasarse un rato. Y de paso, ya que están, pueden entrar a lo que serían los streams que hacemos en Twitch. ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico que eso está más caro que me costó un riñón de la cara? ¡Un riñón de la cara! Un ojo de la cara. Como que un riñón de la cara. Y también tengo Twitter. Y listo, basta de spam. Vamos a hablar acerca de la organización. En los inicios de la Legión se adheriría rígidamente a las guías del Principia Bellicosa. Ya saben, el volumen de organización militar que se llevaba en aquellos tiempos. Fue gracias a la cultura de Fenris que la Legión empezó a cambiar su forma. De hecho, gracias a la cultura fenrisiana, que empezaron a nacer las tropas de choque, con una indiferencia casi suicida contra el peligro, especializándose en combate de corta distancia, creando unidades de choque únicas, como los ejecutores grises y los garras sangrientas, los cuales serían la mayor fuerza, el grueso de la Legión, hasta la fecha de la quema de Próspero. Como tal, a finales de la Gran Cruzada, la Legión completa se dividía en 13 grandes campañas, dirigidas por los llamados Señores Lobo, o también conocidos como los Jarl, compuestos casi siempre por unos 10.000 astartes más o menos, que por razones más que obvias, no siempre mantenían estos números, cada uno sin una especialidad como tal, pues la mayoría son improvisadas para especializarse luego en misiones concretas. Por debajo de los señores lobos, para ayudar a dirigir, están los líderes de manada o Teng, que serían el equivalente al rango de sargento de estas compañías. Cada compañía era prácticamente autónoma y fuertemente enfocadas a la infantería. Aunque cada una de ellas pertenecía a una de las grandes campañas en que se dividía la legión, solían carecer de ciertas unidades y formaciones especializadas típicas de otras legiones, y podían variar en tamaño desde el equivalente a un batallón al de un capítulo. Por debajo de ellas, los términos genéricos de manada o garra se usaban para referirse a cualquier unidad táctica pequeña, ya fuera una única escuadra de guerreros o un pequeño destacamento combinado. Después de todo, debe de quedar claro que no había una claridad abundante en la organización de los lobos. Podía haber varios Teng en una gran campaña especializados según preferencias y tendencias bastante orientadas por la cultura feniciana. Incluso en el Consejo de Guerra o Eingelhar, donde los Jarl y Teng tenían su puesto, existían los sacerdotes de Fenris, los encargados de muchas funciones de mando, cubiertas ya por el Apothecarion, el Librarius y el propio Arsenal, en otras legiones. Aquí vienen los míticos sacerdotes rúnicos del Librarium, por ejemplo. Luego, ya yendo a lo más actual, no son 10 compañías, como dice el Codex Astartes, sino que se tratan de 12 compañías en total, y con una extra que sería la terciava, la cual está especializada solo para los Wulfen. Pero ese sí que es secreto, así que cada una encabezada por un señor lobo, que todos responden justamente a el gran lobo, lo que sería el equivalente al maestro de capítulo, que por los últimos 800 años ha sido dirigida por Logan Gridnar. Cada una de las compañías tiene una guarida en el interior de la fortaleza El Colmillo. Cumple las funciones de cuartel general, catedral y fortaleza para cada una de las grandes compañías. Se dice que es de las más seguras del imperio. Cuando el señor lobo muere en batalla, se escoge otro para reemplazarlo, así que la compañía se renombra, se reconstruye y se reorganiza. Esto proporciona una fluida estructura de mando en el interior del capítulo. La tasa de mortalidad de los lobos espaciales es alta, aunque no parezca. Como no podía ser de otro modo, dada su predilección por el combate cuerpo a cuerpo, no obstante, algunos señores lobo particularmente fuertes han superado su primer milenio de vida. Cada señor lobo escoge un símbolo de la mitología de Fenris como sello personal, y es este el que adorna el estandarte de la compañía. El grito de guerra de los lobos espaciales difiere según la gran compañía que lo imita.
La casa del Gran Lobo, en donde se sitúa el Gran Anular, preside las 12 grandes compañías. Esta casa comprende a todos los héroes más venerables del capítulo. Los sacerdotes Andrónicos, los sacerdotes de hierro, los sacerdotes lobo y los dreadnoughts. Su insignia siempre es la misma: el lobo que acecha las estrellas. El sello personal del mismísimo Leman Russ. Entre los héroes más destacables del capítulo podemos encontrar a uno de mis personales favoritos, a Ragnar Blackmane, uno de los señores lobos más jóvenes. Incluso con la edad de 80 años ya tenía una fama muy grande, pues es conocido en todo el sistema de Fenris como uno de los mejores guerreros del imperio. Dirige la 10ª compañía llamada los Crines Negras o los Blackmanes en inglés. Siempre se dice que es el primero en poner el pie en un planeta a conquistar y el último en dejarlo. Muchos creen que será el sucesor de Logan Grimnar cuando muera, pero su temperamento deberá de ser dominado antes de hacerlo, pues aunque esa capacidad que tiene para alimentar su ira es lo que lo vuelve excepcional, también es su mayor defecto a la hora de pelear. Pero bueno, estos han sido los lobos espaciales. Espero que les haya gustado mucho y nosotros nos estaríamos viendo en una próxima campaña. Nos vemos.